Nacido el 1 de septiembre de 1966, Anatoly Moskvin llegó al mundo en plena era del estancamiento soviético, una época gris, cargada de silencio y control. Desde sus primeros años, Anatoly destacó por su inteligencia excepcional. Leía con fluidez desde muy pequeño, memorizaba datos con facilidad y mostraba un apetito insaciable por el conocimiento. Pero en paralelo a ese brillo intelectual, su vida emocional tomaba un rumbo muy distinto. Mientras otros niños corrían por los parques o compartían juegos en el patio de la escuela, Anatoly prefería refugiarse en las bibliotecas. Se fascinó por las lenguas antiguas, la historia y las costumbres de civilizaciones lejanas. Era un niño retraído, solitario, y para muchos, simplemente extraño. En un ambiente donde la colectividad y la obediencia eran valores centrales, su individualismo y obsesión por temas inusuales no pasaron desapercibidos. Fue marginado, burlado, y lentamente, se fue aislando del mundo que lo rodeaba. Anatoly no tenía amigos. Su refugio eran los libros y los cementerios. Sí, los cementerios. A una edad en la que los niños sueñan con aventuras, él caminaba entre tumbas, copiando epitafios, preguntándose quiénes habían sido aquellas personas, y qué secretos llevarían a la tumba. Pero nada lo marcaría tanto como aquella tarde, cuando tenía tan solo 12 años. Recogía papel usado, como parte de una tarea escolar, en un barrio alejado de su ciudad natal. Mientras caminaba por una calle desierta, escuchó cánticos suaves, casi hipnóticos. La curiosidad lo llevó hasta una casa envejecida, donde la puerta entreabierta dejaba escapar una luz temblorosa. Dentro, varias figuras vestidas de negro rodeaban un pequeño ataúd. Velas encendidas lanzaban sombras danzantes sobre las paredes agrietadas. Y entonces varios hombres lo obligaron a acercarse. Era el funeral de una chica de su clase. ¿Qué es esto?, exclamó Anatoly, con la voz quebrada por el miedo. Varios familiares lo llevaron hasta el ataúd, y le ordenaron besar el rostro frío y pálido de una niña muerta, en repetidas ocasiones. Aquel instante quedó grabado en su memoria como una marca indeleble. Dijo más tarde que no supo si aquello fue un ritual tradicional, un accidente, o algo más. Pero en su interior, algo se quebró. O quizás, algo se despertó. Desde entonces, la muerte dejó de ser un concepto abstracto para él. Se convirtió en una obsesión. Una compañera constante. Y aunque aún era un niño, ese encuentro con lo oscuro selló un camino que ya no tendría marcha atrás. No pasó mucho tiempo antes de que Anatoly se viera envuelto en un episodio que parecía sacado de una novela de terror, o quizá de una pesadilla: su inesperado encuentro con el espíritu de una joven fallecida, Natasa Petrova. Según sus relatos, Natasa comenzó a visitarlo en sueños. No eran sueños comunes, eran visiones vivas, envolventes, que lo transportaban a un mundo donde la lógica desaparecía. Natasa aparecía siempre con el mismo vestido blanco, los pies descalzos, flotando ligeramente por encima del suelo. Su rostro, pálido y sereno, contrastaba con el tono oscuro de las noches que lo envolvían. «Ven conmigo, Anatoly», susurraba una y otra vez, con una voz que parecía resonar directamente en su mente. «Aprende lo que nadie se atreve a conocer». Y Anatoly obedecía. En cada sueño, ella le enseñaba fragmentos de lo que él describiría más adelante como sabiduría ancestral. Ritos paganos, símbolos oscuros, fórmulas para invocar lo desconocido. No era solo una obsesión, para Anatoly, era una conexión real. Y entonces ocurrió lo impensable. En una de esas visiones, participó en lo que describiría como su boda espiritual, con Natasa Petrova. Una ceremonia perturbadora, marcada por el silencio y el olor a cera derretida. Intercambiaron anillos, no de oro, sino de hilo rojo, colocaron frutas en una cesta que simbolizaba la fertilidad, y encendieron velas negras, símbolo del pacto con lo invisible. Desde aquel día,
Anatoly creyó firmemente que estaba espiritualmente unido a Natasa. Ese vínculo, según él, le permitiría comprender los secretos de la vida y de la muerte. El límite entre el sueño y la vigilia comenzó a desdibujarse. Ya en la Universidad de Moscú, Anatoly se sumergió en los estudios de culturas antiguas. Leía sobre los rituales funerarios egipcios, las ceremonias druídicas y las prácticas de los pueblos celtas para comunicarse con los muertos. Y más allá del aula, empezó a buscar a quienes compartieran su fascinación. Fue así como conoció a un pequeño grupo que se hacía llamar los luciferianos de la lengua dormida. Eran pocos, pero radicales. Practicaban rituales con restos animales, bebían infusiones extrañas durante ceremonias nocturnas y buscaban puertas hacia el otro lado. Anatoly, lejos de escandalizarse, se sintió en casa. Los cementerios, que ya habían sido para él un refugio en su niñez, se convirtieron ahora en laboratorios espirituales. Memorizar nombres, edades y fechas de fallecimiento era su rutina. Dormía sobre tumbas antiguas, hablaba con los muertos en voz baja, como si esperara una respuesta. Pero todo cambió cuando llegó a un punto de quiebre, la negativa social y familiar de formar una familia y tener hijos. Ahí nació una idea, retorcida, pero en su mente, completamente lógica. Si el mundo le negaba la posibilidad de tener un hijo, él lo crearía. Pero no mediante la ciencia ni la tecnología. Anatoly comenzó a visitar tumbas de niñas. Exhumaba restos con sumo cuidado, los envolvía y los llevaba a casa. No buscaba profanar. En su mente, les estaba dando una segunda oportunidad. Un nuevo cuerpo. Un nuevo hogar. Así nacieron las muñecas. Cada una de ellas era confeccionada con precisión quirúrgica. Utilizaba telas, goma espuma, botones cosidos como ojos, bocas pintadas con esmalte, y en muchos casos, mecanismos que producían risas infantiles o frases dulces al moverlas. Como si aún tuvieran voz. Las vestía con ropas coloridas. Les daba nombres. Les hablaba. Les celebraba cumpleaños. Pero detrás de cada una, se escondía un secreto espeluznante, eran cuerpos reales. Niñas fallecidas. A veces desde hacía años. Anatoly las conservaba, las protegía del olvido. O al menos, eso era lo que él creía. No están muertas, decía Anatoly en una entrevista posterior. Están dormidas. Y algún día, despertarán. ¿Era esto un acto de compasión? ¿Un intento enfermizo por vencer a la muerte? ¿O simplemente, la manifestación de una mente que se había hundido, lentamente, en la más oscura de las obsesiones? El 2 de noviembre de 2011, un día que comenzó como cualquier otro para la policía de Nizhny Novgorod. Pero lo que encontraron al cruzar la puerta del apartamento número 26 cambiaría para siempre el rumbo de sus carreras, y la historia criminal de Rusia. La orden inicial era clara, una investigación de rutina por actos de vandalismo a tumbas y posibles vínculos con extremismo ideológico. Anatoly Moskvin, el sospechoso, era conocido por sus conocimientos en lenguas antiguas y por sus excéntricos artículos sobre ocultismo. Nadie esperaba lo que estaba por descubrirse. Al entrar, un silencio denso se apoderó del lugar. Las paredes estaban cubiertas con estanterías repletas de libros arcanos, fotografías descoloridas, y un aroma rancio, penetrante, flotaba en el aire. Pero lo que más llamó la atención, fueron ellas. Las muñecas. 29 figuras humanas de tamaño real, distribuidas por todo el apartamento. Algunas sentadas en sillas, otras recostadas en sofás, otras más, alineadas contra las paredes. Vestidas con ropas femeninas, abrigos infantiles, lazos y medias de colores. Algunas incluso llevaban maquillaje, y nombres bordados en pequeños carteles colgados del cuello. A primera vista, parecían maniquíes. Pero bastó que uno de los agentes intentara mover una de ellas,
para que descubrieran lo impensable. Cada muñeca albergaba en su interior los restos momificados de una niña. Niños, hijas, nietas, cadáveres que habían sido exhumados de cementerios, cuidadosamente envueltos, preservados y transformados en juguetes grotescos. La escena parecía una mezcla entre una obra de arte macabra y una pesadilla surrealista. Los agentes, inicialmente entrenados para enfrentar células terroristas o criminales violentos, quedaron paralizados ante el horror. Inmediatamente, se activaron protocolos de bioseguridad, y el equipo forense pasó horas clasificando, fotografiando y tratando de comprender. Pero fuera del apartamento, el mundo explotó. Los titulares no se hicieron esperar. El titiritero de los muertos. El coleccionista de cadáveres. El hombre que quiso resucitar a los niños. La noticia se propagó como un virus por toda Rusia, y después por el mundo. Anatoly Moskvin, un brillante académico con especialización en culturas antiguas y ritos funerarios, había sido arrestado por profanar tumbas y vivir rodeado de cadáveres infantiles. Mientras algunos lo señalaban como un monstruo perverso, un depredador sin redención, otros comenzaron a construir un perfil más complejo. ¿Y si Anatoly no era simplemente un criminal? ¿Y si detrás de sus actos había una mente fracturada por años de soledad, exclusión y obsesión? No les hice daño, dijo Anatoly en una entrevista psiquiátrica filtrada más tarde. Las cuidé, mejor que sus propias familias. Las escuchaba. Les leía. Las mantenía a salvo. La frase, lejos de mitigar el horror, lo amplificó. ¿Podía alguien justificar ese nivel de profanación? ¿O Anatoly creía sinceramente que estaba salvando a esas niñas de algo peor que la muerte? La opinión pública se dividió. Algunos veían a un psicópata peligroso. Otros, a un enfermo mental, fallado por el sistema. Se descubrió que Anatoly tenía antecedentes de comportamiento obsesivo, fijaciones por el folclore de la muerte y prácticas ocultistas documentadas, pero jamás se le ofreció tratamiento. Lo más estremecedor no fue el crimen en sí, sino la lógica que lo sustentaba. Anatoly aseguraba que nunca quiso dañar a nadie. Decía que se inspiraba en ritos antiguos, que creía que esas niñas volverían a la vida si eran tratadas con amor. Que estaban en pausa. Esperando. Dormidas. Finalmente, tras semanas de exámenes psiquiátricos, el veredicto fue claro. Anatoly Moskvin sufría de esquizofrenia paranoide. Fue declarado inimputable, es decir, no apto para enfrentar juicio penal. Desde entonces, permanece internado en una institución psiquiátrica. Allí estuvo por 5 años, hasta que en 2018 los médicos tratantes aconsejaron liberar al historiador para seguir su proceso en casa. Luego sus palabras fueron claras. Estas niñas son niñas. No tienen padres. No conozco a ninguno de ellos. Además, enterraron a sus hijas y aquí es donde creo que terminaron sus derechos sobre ellas. Así que no me disculparía, dijo al tribunal en 2018 cuando estaban revisando los detalles de su probable libertad. La libertad fue denegada debido a que el historiador no mostró arrepentimiento por los actos cometidos. Incluso se negó a pedir disculpas públicas a las familias afectadas. El caso reveló los rincones más oscuros del alma humana. El delgado hilo entre el genio y la locura. Entre el ritual y el crimen. Y puso sobre la mesa preguntas incómodas. ¿Quién falló primero? ¿Anatoly o el mundo que lo ignoró? Pero la historia de Anatoly no terminó con su detención. Al contrario, apenas comenzaba a desplegarse su verdadero alcance. A medida que la prensa perdía interés en el escándalo, algunos investigadores independientes, periodistas locales y forenses inquietos comenzaron a notar conexiones que iban más allá del horror individual. En distintos puntos de Nizhny Novgorod, y más allá, comenzaron a emerger patrones. Desapariciones que nunca fueron resueltas.
Cuerpos hallados en condiciones inexplicables. Cementerios vandalizados siguiendo un orden simbólico. Y una figura que aparecía repetidamente entre sombras y susurros, Anatoly Moskvin. El caso del joven Alexander Soloviev fue el que más llamó la atención. Desapareció en 2007 sin dejar rastro, y su tumba, vacía y sellada, fue hallada recién en 2012. En su interior, solo había tierra removida y símbolos grabados con tiza blanca. Los investigadores, inicialmente escépticos, comenzaron a entrelazar los incidentes. Lo que parecía una aberración aislada, comenzó a parecer parte de un entramado más amplio. Profanaciones con un patrón ritualístico, nombres relacionados entre sí, y lo más inquietante, señales de manipulación familiar. Fue entonces cuando surgió la llamada teoría del silencio eterno. Varios de los cuerpos exhumados por Anatoly presentaban una mutilación particular, la lengua cercenada. Un gesto que, en varias culturas esotéricas, se relaciona con el acto de imponer silencio eterno a quienes conocen la verdad. Algunos expertos en antropología ritual propusieron que esto no fue un simple acto de violencia, sino una práctica deliberada, una señal. Una advertencia. El simbolismo era claro: silenciar a los muertos, para que no hablen desde el más allá. Pero no todo se reducía al plano de lo oculto. Lo que salió a la luz sobre ciertas familias relacionadas con los cuerpos exhumados fue, para muchos, aún más perturbador. La familia de Alexander Soloviev, por ejemplo, parecía un modelo de respeto y estabilidad, hasta que se comenzaron a revisar las finanzas, las llamadas interceptadas y los testimonios cruzados. Aparecieron nombres, culpas, traiciones, una disputa por la herencia, un seguro de vida alterado. Y lo más sorprendente, un registro de llamadas que conectaba a un miembro de la familia con Anatoly. Nunca se supo con certeza qué se dijeron. Nunca se presentó una acusación formal. Pero la sombra de la conspiración ya estaba echada. Para algunos, Anatoly no fue solo un actor perturbado, sino también un peón. O peor aún, el ejecutor de un guión escrito por otros. Conforme las piezas del rompecabezas se acomodaban, lo que surgía no era claridad, sino una nueva niebla. Una red de secretos familiares, prácticas antiguas disfrazadas de delirio, y un hombre, Anatoly, que quizá solo buscaba no estar solo. El caso de Anatoly Moskvin no solo revela los horrores que puede cometer un individuo, sino también los horrores que una sociedad puede ignorar. ¿Hasta qué punto el abandono, la exclusión y la negación sistemática del dolor mental pueden incubar monstruos? ¿Y hasta qué punto ese monstruo es también el reflejo de quienes lo rodearon? La historia de Anatoly es el espejo roto de una comunidad que nunca escuchó, hasta que fue demasiado tarde. Y como todo espejo roto, refleja muchas verdades. Algunas, demasiado oscuras para mirarlas directamente. Se supo que Anatoly Moskvin estuvo fuertemente ligado al luciferismo gnóstico, un movimiento que separaba a Lucifer de la idea de Satán como algo maligno y lo mostraba como una especie de benefactor de la humanidad. El hombre, que en ese entonces tenía 45 años, albergaba en su vivienda 29 cuerpos de niñas y mujeres embalsamados y colgados por toda la casa como si fueran adornos. Los rostros de los cadáveres los había tapado con una máscara de cera, con el fin de ocultar los restos óseos, los maquillaba e introducía en su pecho una caja de música con el fin de simular el sonido de un juguete. También las había vestido de muñecas y se rumoreaba en las calles de la ciudad Nizhny Novgorod que él hablaba con ellas. Las autoridades informaron que el exhistoriador vivía con sus padres, quienes aseguraron no estar informados de que las muñecas eran cadáveres embalsamados. Varios medios de comunicación rusos indicaron que Moskvin aprovechaba las escapadas de sus padres a la casa de verano, a mediados de agosto de cada año, para profanar las tumbas. Tenía casi un mes para sacar el cuerpo, embalsamar, maquillarlo y vestirlo. Sin duda este es un caso digno de estudio.